Bueno, señores, muy buenas tardes. Damos inicio a nuestra clase el día de hoy. Espero me estén escuchando bien. Vamos continuando con el tema de ayer, ¿no? Que era parte laboral. De hecho, en la parte de ayer no habíamos quedado en cómo era el ejercicio de calificación por parte de las enfermedades laborales. Listo. Resulta, señores, que a nosotros nos califican de dos, en dos, digamos que dos instancias, ¿ok? Una de ellas va alineada a determinar o está, digamos que direccionada mejor. ¿Por parte de quién? Por parte de la entidad promotora de salud de nuestra EPS y alineada también a la administradora de riesgos laborales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es enfermedad laboral o cuando es accidente de trabajo, la EPS en caso de enfermedad laboral inicia el proceso y si lo considera pertinente lo envía a la ARL. Sin embargo, y generalmente es la EPS la que califica. La ARL califica cuando ocurre accidentes. ¿Ok? Pasa lo mismo con el fondo de pensiones. Si usted tiene una enfermedad de origen común, en ese caso la EPS tramita ante el fondo de pensiones en el caso de que se esté reclamando una pensión para que éste emita el concepto. ¿Ok? Adicionalmente, si usted, por ejemplo, considera que la emisión de la calificación y del origen emitido, ya sea por la EPS, ARL o fondo de pensión, no es el adecuado, no está acorde a sus necesidades, no es acorde a lo que usted considera o prevé que le debieron haber calificado, usted tiene una opción, la cual se encuentra alineada ¿a qué? Al pago a la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Ahora, es muy común que en algunos casos no se logre una calificación rápida y oportuna por parte de las juntas anteriores, EPS, ARL, administradora de fondos de pensiones. ¿Qué puede hacer usted ahí? Si ya han pasado los 180 días o lo máximo que son 540 días y no hay una calificación y usted considera que necesita una calificación, entonces es aquí en donde entra en juego las juntas regionales y usted puede llevar su documentación directamente a la junta con el fin de que se le califique esa pérdida pagando los honorarios. Ahora bien, hay que tener claro dos aspectos. La junta regional no solamente califica en caso de búsqueda de pensión, ¿ok? ¿Sabían eso? Que la junta regional no solamente califica en búsqueda solamente por pretensiones o en segunda instancia. Por ejemplo, sí, sí sabía. ¿Cuál es el otro? Hay otro motivo que ustedes pueden utilizar, por ejemplo, como una prueba anticipada para un proceso laboral, ¿verdad? ¿Ok? Eh, sí, ya iba también. También se puede pagar, ¿por qué? Porque hay, digamos que unas situaciones que como a veces son tan demorados los trámites ante las anteriores, ante la EPS, sobre todo la ARL, y en algunas ocasiones pues a usted no le van a pagar el total del salario, sobre todo cuando su salario es mayor a un salario mínimo. Entonces, en teoría, a usted le deberían pagar el 66,66 de su salario de indemnización. Aquí viene una papel importante. En muchas ocasiones, el funcionario o la persona pues pierde capacidad o digamos que poder adquisitivo de su salario y al verse afectado por ello pues se quedan algunas deudas. ¿Ok? Entonces usted podría, antes de que ocurra digamos que de que llegue a quedar en mora en créditos o en deudas, solicitar
a la Junta Regional una calificación por condonación, por condonación de deudas. Sí, señor. Solicitar a la Junta Regional una calificación por este factor. Este factor, pues, vale creo que 1.430.000, que es un salario mínimo, y en la práctica está tardando más o menos entre un mes y medio alrededor de que se emita desde el momento en que se solicita y desde el momento en que se califica. Y eso también es otro punto que hay que tener en cuenta, que usted, pues obviamente, usted podría optar por esa, digamos que por esa opción en caso de precisamente de demora por parte de la entidad, que usted de pronto no pueda con sus deudas. Y pues obviamente eso puede llegar a ser, esto debido precisamente a que cuando llegamos a un punto de incapacidad, pues obviamente no tenemos toda nuestra capacidad económica para responder por nuestras deudas. Entonces, como ya vemos que estamos bajo una condición que podría meritar una calificación de una pérdida, perdón, de una incapacidad total y permanente, pues es aquí en donde puede jugar un papel importante la Junta Regional. Ahora bien, la Junta Nacional y la Justicia Ordinaria son, digamos que otros mecanismos que podríamos utilizar. Si después de surtido todo el proceso con las EPS, ARL o los fondos y las juntas regionales, usted no considera que se encuentra satisfecho con su calificación, usted podría ir a la revisión de su junta a través de la Junta Nacional. ¿Por qué? Porque es que la Junta Nacional lo que hace es revisar la calificación que emitió la Junta Regional y si es necesario, emite un nuevo concepto o lo modifica. Digamos que esa es la facultad o la función que tiene la Junta Nacional. Y en teoría, la Junta Nacional es el órgano de cierre en los procesos de medicina laboral. Ahora bien, si usted aún así considera que no fue bien calificado, que el proceso fue errado, fue viciado y demás, usted podría acudir a la justicia ordinaria en un proceso laboral ordinario con el fin de solicitar la nulidad de esa calificación y volver a ser calificado de acuerdo a los conceptos nuevos, a los agravantes, a los dictámenes nuevos, inclusive si tiene peritajes de médicos especialistas que avalen su posición, pues podría optar por esta opción. Sin embargo, pues esto es un proceso un poco largo, ¿no? Porque primero tenemos que esperar su recuperación, tanto después de de un de una enfermedad como después de un accidente. Entonces tendríamos que esperar la recuperación para llegar a tener la mejoría máxima médica. Posterior a ello, y con los conceptos, digamos que cerrados de los médicos tratantes diciendo ya esta persona llegó a la mejoría máxima médica, que puede llegar a ser, por eso les dijo que puede llegar a tardar hasta 540 días, dependiendo, pues sumen el tiempo que pueda tardar el proceso en ARL, luego a Junta Regional. He visto casos inclusive que han tardado hasta 7, 8 años, precisamente pues por los trámites burocráticos que hay que surtir en cada uno de estos elementos, de cada uno de estos eventos, y pues el proceso que hay que realizar en cada uno de estos eventos. Pero pueden tardar fácilmente alrededor de 4 o 5 años. Ahora, si usted al finalizar Junta Nacional considera que igual no fue bien calificado y va a justicia ordinaria, pues súmele otro tanto tiempo. Entonces es un tema que a veces suele ser un poco desgastante, pero puede tener sus provechos. Listo. Hay algo que tenemos que tener en cuenta. En temas laborales califica la ARL y las EPS, ¿ok? Y de manera subsidiaria, y si hay controversia, la Junta Regional. Entonces, en temas laborales de enfermedad laboral o accidente, puede ser la ARL o la EPS. ARL en caso de accidente y EPS en caso de enfermedad. ¿Ok? Para ello se tienen 180 días, que se supone es que aquí, en esos 180 días, usted recuperó
o tiene la mejoría máxima médica. De hecho, de acuerdo al decreto 1507, se supone que usted logra esa mejoría máxima médica después de un año de tratamiento y 2 años para temas psiquiátricos. De hecho, en temas psiquiátricos o temas del humor o enfermedades de estas características, usted podría decir que fácilmente te podría tardar mínimo 2 años en un tratamiento para decir listo. Mínimo un año y máximo, digamos que mínimo un año y el tema de mejoría máxima 2 años en temas del humor. En origen común, pues cambia el tema, ya no es la ARL, sino el fondo de pensiones, igual aplica la EPS y la Junta Regional en caso de acuerdo, de desacuerdo. Recuerden que en ambos casos, cuando usted está en desacuerdo, no, lo que pasa es que en temas psiquiátricos usted debe estar como mínimo un año en seguimiento y en valoración por parte de ese médico. ¿Sí me comprende? ¿Sí me hago entender? O sea, no es que usted vaya hoy y le diga al médico, no, es que usted ya tiene ansiedad y automáticamente eh, ya es, ya está diagnosticado con esto, no. No, eso es un tema más largo, ¿ok? Un tema más extenso. Pasa igual, por ejemplo, y eso aplica con muchas cosas, digamos que eso aplica también en muchos, digamos, en muchas situaciones. No solamente con psicología, sino con psiquiatría, en psiquiatría también, ¿vale? Entonces, no es que solamente, pasa igual, por ejemplo, con temas de enfermedades como la diabetes. El hecho de que usted le hagan un examen, por ejemplo, ¿qué puedo decir yo? Una pre y post, ¿verdad? Que es lo que le hacen a uno para determinar, o una hemoglobina glicosilada, y que usted en el primer evento, pues tenga un nivel de hemoglobina glicosilada superior a 6,5, por ejemplo. Entonces no quiere decir que por ese primer evento usted ya es catalogado diabético, ya tendrían que hacer seguimiento porque pues obviamente es una enfermedad de altibajos, igual que la hipertensión. En algún momento, por temas de estrés, por temas de mala alimentación y demás, pues esa enfermedad puede, digamos que dispararse. Es por eso que a pesar de que usted tenga controlada la diabetes, sobre todo cuando usted es joven, nunca le van a quitar el medicamento, siempre se lo van a mantener, así sea en menor medida. ¿Por qué? Porque precisamente como es una enfermedad eh, crónica, puede tener una patología, digamos que puede dispararse en cualquier momento, es por eso. De hecho, hay algunos casos muy especiales que cuando, por ejemplo, la persona llega a controlar su peso de manera adecuada y no tienen un tema endocrino ya más grave, entonces les llegan a suspender o le llegan a bajar la dosis a lo más mínimo posible. Pero son casos ya muy extremos, cuando por ejemplo usted se hace la bariátrica o por ejemplo cuando usted ha tenido varios exámenes donde ha logrado, pero esos son temas muy, muy extremos. Entonces miren que aquí hay que tener en cuenta estos dos aspectos. En laboral, ARL y EPS. En común, EPS y Fondo de Pensiones. Son las dos aquellos que se encargan de calificar. ¿Ok? Y en caso de controversia, tanto en primera como en segunda instancia, pues lo va a hacer la Junta Regional, que tiene 10 días hábiles, y la Junta Nacional. Digamos que esas son las figuras. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos derecho o unos derechos y unos derechos indemnizatorios, inclusive, después de lograr una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. ¿Ok? Igual o superior al 50%. Sin embargo, esto es muy complejo a veces. De hecho, encontrar una persona que tenga el 87%, por ejemplo, de pérdida de capacidad laboral con el decreto actual
es complejo, realmente es complejo. Debe ser una persona que realmente esté en silla de ruedas y que tenga algunas condiciones especiales. De lo contrario, la calificación seguramente va a llegar hasta el 50 y ya les voy a explicar el por qué. De hecho, es muy raro que por una enfermedad usted logre el 50% de la pérdida de capacidad laboral. Es muy, muy raro. O sea, yo podría decir que no es posible que con una sola patología usted logre este porcentaje de pérdida. De hecho, generalmente, cuando hablamos de origen común y cuando hablamos de origen laboral, por ejemplo, y hablamos de enfermedades, el tema para llegar al 50% casi nunca se llega con una sola patología. ¿Ok? Por eso es que se hablan de calificaciones integrales y demás. En accidentes sí he visto, pero son temas más particulares, pues precisamente por el daño que le puede generar el accidente y lo que deriva del mismo accidente, porque pues resulta que cuando nosotros tenemos un accidente, también se derivan otras situaciones como factores psicológicos, como factores familiares y demás que también se incrementan o que incrementan la pérdida de capacidad. De hecho, generalmente, cuando sufrimos una enfermedad de origen laboral, generalmente se encuentra asociados con enfermedades del humor. O sea, se incrementan ese tipo de patologías. Ahora bien, resulta que en Colombia, a partir del 5% se considera que usted tiene derecho a reubicación y a indemnización de acuerdo a la pérdida de capacidad laboral. Esto ligado al decreto 2644 del 94. Entonces usted hasta del 5% en adelante y hasta el 49%, usted tiene derecho a, digamos que una liquidación de acuerdo a su salario y tiene derecho a una indemnización en meses. Entonces, por ejemplo, 24 meses es lo máximo. Perdón, hablábamos de 24 meses, iniciamos con 2 meses y en adelante hasta 24 meses. Esto para enfermedades, ya para temas de accidentes, ya el tema cambia. Eso ya es un tema más complejo. Pero para enfermedades, generalmente, si usted tiene o digamos que genera una enfermedad, pues tendríamos que decir que podríamos tener una indemnización que podría variar entre 2 a 24 meses de base de liquidación o 24 meses de salario. Bueno, antes de 5% se supone que usted no necesita ni reubicación ni indemnización. Creo que es el concepto que se tiene. Ahora bien, como les estaba diciendo, menos del 5% no requiere reubicación ni compensación. Entre el 5 y 49 requiere reubicación y 50 o más requiere una pensión de invalidez. ¿Qué pasa? En lo que estaba de la reforma pensional, dentro del texto aprobado, me parece que fue en la reforma de la pensional. Sí, me parece que fue ahí, porque en la laboral no fue. Fue en la pensional. Se buscó eliminar un requisito para temas de este tipo de capacidad laboral, de pérdida de capacidad laboral. O mejor, o buscar eliminar un requisito para aquellos eh, o aquellas personas que son pensionados por invalidez. Resulta que muchas de las pensiones que se logran por invalidez, que llegan al 50% y, por ejemplo, de origen común, se encuentran asociadas a enfermedades. Por ejemplo, usted tiene diabetes, hipertensión, gota, tiene un tema psiquiátrico, tiene un tema de pérdida de audición, tiene un tema de una condromalacia, etcétera. Tiene una cantidad, digamos que, de enfermedades pues, por sus condiciones. Resultan que a nosotros nos deben evaluar a las personas que tienen ese tipo de pérdida, en teoría, tanto enfermedades como accidentes
en teoría deben evaluarlo cada 3 años. Eso se llama junta prepensionados, de pensionados o pensionados. Y en esa junta es posible que usted se haya recuperado y la pérdida de capacidad laboral baje del 50%. Es posible. O enfermedades laborales. Es posible. O sea, es posible que usted logre tener el 50%, pero después de 3 años de tratamiento y demás, su enfermedad disminuya o su condición disminuya. Y pues, ay, por eso es que ustedes pues, llegarán a escuchar, no sé si lo habrán escuchado en algún momento que una persona diga, ah, es que yo estaba pensionado por invalidez, pero perdí esa pensión. Sí, reversible. Es reversible. De hecho, es la única. De hecho, no quiere decir que usted llegue. De hecho, pues eso se buscó con la reforma pensional, ¿ok? Pero pues no saltó, todavía no ha sentido efecto y realmente sí es, digamos que la única prestación que podríamos decir usted, pues no, la puede perder. De hecho, hemos visto casos de estas personas. Adicional a ello, pues usted la puede perder, pero la puede recuperar de nuevo, ¿ok? Eso no quiere decir que no. Bueno, sigamos. Entonces, ¿cómo se evalúa el origen? A través del decreto 1352 y la pérdida a través del decreto 1507. ¿Ok? El origen lo determinan pues también la CPS, RL y las juntas de calificación, al igual que la pérdida. El origen determina la atención médica y las prestaciones económicas según el origen. O sea, si es laboral, pues le va a pagar la ARL y el tema de pensión. Si es pérdida de capacidad, pues le va a dar indemnizaciones, reubicación o pensión de invalidez, cualquiera de las dos, cualquiera de las tres o las tres. ¿Ok? Entonces el origen determina quién va a responderle. Parte económica, la ARL o la EPS o el fondo de pensiones y la pérdida le va a determinar indemnizaciones, como le mostré en la tabla, la reubicación laboral o la pensión de invalidez, dependiendo del caso. Bueno, pasos para una calificación de origen. Pues como les estaba diciendo, la calificación de origen puede iniciar por la EPS o la ARL, los cuales revisan la historia clínica, ocupacional, la historia ocupacional y exámenes médicos. El dictamen de primera instancia lo emite o EPS o ARL y lo determina si el caso es de origen común o laboral. Generalmente es la EPS en temas de enfermedades y ARL en temas de accidentes. La apelación se hace ante la Junta Regional, ¿ok? Quien revisa el dictamen tomado o realizado por las anteriores y en caso de desacuerdo. Y digamos que el tercer elemento aquí o la tercera oportunidad aquí la hace la Junta Nacional que también toma una decisión frente a lo que hizo la Junta Regional. Ya les voy a contar eso. Sí, ya les voy a contar eso. En el peritaje se tiene en cuenta la historia clínica, los análisis diagnósticos previos, la historia ocupacional, o sea, el tema de la exposición. ¿Se acuerda que ya hablamos del estudio, el análisis del puesto de trabajo? Aquí también tienen en cuenta. Se tienen las evaluaciones clínicas, los exámenes de complementarios como ayudas diagnósticas, el análisis epidemiológico en los casos de estudio en el mismo lugar, o sea, personas con igual condición en su mismo lugar de trabajo y el dictamen pericial, pues que da la conclusión de la enfermedad y el origen de la enfermedad y su relación con el trabajo. ¿Qué pasa aquí también? Resulta que es bueno tener en cuenta que a nosotros
nos hablan de algo o debemos tener en cuenta algo muy importante. Y ya les voy a tocar ese concepto. Algo que a veces nosotros yo creo que de pronto desconocemos. Y voy a adelantarme un poquito, ¿vale? Es esto. Es esto. La fecha de estructuración. ¿Ok? Este es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque la fecha de estructuración importa muchísimo en temas comunes sobre todo. ¿Por qué? Porque resulta que si usted desea una pensión de origen común, usted debe tener como mínimo, o bueno, después de cierta edad, si es muy joven, de 20 en adelante, 20 hasta creo que hasta 30 años, que me parece que es, y de 30 en adelante, o 20 hasta 25, creo que es, requieren de 20 semanas cotizadas durante los últimos 3 años. Pero si es mayor, creo, no recuerdo si es de 25 en adelante, creo que es de 25 o 30 en adelante, requieren de 50 semanas cotizadas durante los últimos 3 años antes de la fecha de estructuración de la enfermedad o de las enfermedades. ¿Ok? Entonces, el hecho de que usted tenga digamos que una patología o unas patologías de origen común y que le dé una pérdida de capacidad laboral, no quiere decir que automáticamente usted tenga derecho a una pensión de invalidez cuando hablamos de origen común. ¿Por qué? Porque usted debe cumplir con el requisito de las semanas cotizadas, que como les había dicho, 50 semanas cotizadas antes de los 3 últimos años, perdón, durante los 3 últimos años antes de la fecha de estructuración, o de si tiene 20 años, son 20 semanas cotizadas. ¿Qué pasa? Si usted durante los últimos 3 años no cotizó, ¿ok? No cotizó nada, pero resulta que usted inició, por ejemplo, usted trabajó, tenía 30 años, inició a trabajar en, en una empresa X. Llevaba 6 meses en esa empresa y resulta que a los 3 meses comenzó a desarrollar una serie de patologías, no solamente una, sino varias. Que dolor de la rodilla, que bueno, X. Y resulta que le agilizaron el trámite, digamos que fue muy rápido y en 3 meses a usted le determinaron una calificación de pérdida de capacidad laboral de origen común del 50%. Pero usted nomás había trabajado 6 meses. 6 meses creo que son alrededor de 25 semanas, más o menos. Pues a pesar de que usted tiene esa enfermedad o esas condiciones, por las semanas cotizadas, no tendría derecho a pensión de invalidez por origen común. ¿Ok? Ya con origen laboral esto no tiene ninguna relevancia, pero con origen común sí, ¿cierto? Más o menos sí, 25, bueno, 20 casi 26 semanas. Entonces miren que eso hay que tenerlo en cuenta. Y la fecha de estructuración no necesariamente, o bueno, no necesariamente es la fecha del dictamen. O sea, no necesariamente puede ser la fecha del dictamen, sino la fecha de estructuración es como la fecha en la cual usted logró esa pérdida de capacidad laboral igual o mayor al 50%. ¿Sí? Es como la fecha en la cual usted pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral, pero, o sea, pero si es de origen común, nada que hacer. Así tenga el 50%. Ya tendría que iniciar un proceso para ver si se le reconoce, que posiblemente sí, pero pues eso ya es otro tema largo, otro tema diferente. Para origen común, ¿no? Estoy hablando de origen común, no estoy hablando de origen laboral. Origen laboral esto no tiene tanta relevancia. Bueno, entonces, como le estaba diciendo, la fecha se entiende como fecha, como la fecha en que se pierde el grado o porcentaje de su capacidad laboral o ocupacional de cualquier origen, como consecuencia de una enfermedad. De hecho, usted puede tener
o el dictamen hoy, pero la fecha de estructuración se le puede dar 2 años atrás en el pasado. 2 años en el pasado, o sea, en el 2023, por ejemplo, se le puede dar, ¿ok? Se le puede generar. Ahora bien, la fecha, cuando hablamos de enfermedades, la fecha también puede ser móvil. ¿Por qué? Porque usted puede o tiene derecho a un tema que se llama, pero en enfermedades, ¿cierto? De origen laboral es el mismo requisito de las semanas cotizadas, pero en enfermedades, en accidente no. En accidentes que es, no todo se torna digamos que tan marcado. O bueno, no es un requisito como tal cuando se accidente. Bueno, entonces sigamos. Resulta que esta fecha de estructuración también le puede dar a usted muchos beneficios, como el tema de la pensión, a partir de la pensión y a partir de eso, por ejemplo, temas de reclamación de créditos. Voy a hacer un ejemplo acá rápido y luego les muestro un video de la doctora Diana Cuervo, por ejemplo. Eso es como un ejemplo, ¿no? Pero eso le sacan. Sí, también un accidente. Bueno, pensé que el accidente no. Listo. Póngame cuidado. Por ejemplo, que en la fecha de estructuración y usted ténganlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Si, por ejemplo, usted va a hacer la reclamación de un crédito o un seguro de un crédito por incapacidad total y permanente, usted debe tener claro algo aquí, en este punto especial, que usted debe ser honesto. ¿A cuándo? Al momento de tomar el crédito. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando usted toma el crédito, yo no sé si a ustedes les ha pasado o recuerdan, a ustedes les hacen firmar un documento que se llama cláusula de asegurabilidad. ¿Sí la han escuchado? ¿Sí la han escuchado? ¿Sí? Que es donde le preguntan a usted todas sus enfermedades, qué tipo de enfermedades tiene y demás, ¿sí? Esa cláusula, usted debe ser honesto. Si le dolió la cabeza hace 20 años, escríbalo. Todo. ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando usted quiera reclamar y usted no dijo la verdad, la aseguradora se le puede meter por algo que se llama reticencia. ¿Ok? Y esto genera la nulidad del contrato. ¿Por qué? Porque se supone que la reticencia es como faltar a la verdad o o omitir información de manera relevante y con mala fe frente a sus condiciones a la hora de tomar un seguro y para obtener un beneficio. Aunque esto se debe comprobar, ¿ok? Esto se debe comprobar y pues esto lo hacen ante un proceso. Es esta situación es por la que más objetan las aseguradoras el pago, ¿ok? Entonces, si usted va a tomar un crédito y tiene cualquier enfermedad, dígala, escríbala, déjela por escrito. Que el asesor le va a decir que no le van a ofertar el crédito, que no le van a entregar el crédito. Es mejor, es mejor. ¿Por qué? ¿Qué pasa usted cuando se muere? ¿Qué pasa cuando muere usted? ¿Será que las deudas, eso es un proceso ante un juez? Venga, ¿qué pasa usted cuando fallece? ¿Será que la deuda desaparece con usted? No.
sus herederos también van allí. Ustedes pueden, claro, los herederos lo pueden hacer con inventario, con beneficio de inventario, ¿no? El tema de la sucesión, ¿cierto? Las deudas, los pasivos también van ahí. Entonces, pues si usted fallece por X o Y motivo y usted está pagando su casita y usted llegó y en la cláusula de asegurabilidad no dijo la verdad que porque la asesora le dijo, ay, no, es que si usted dice que tiene tal enfermedad, entonces no nos van a vender el seguro. Entonces, ¿qué va a hacer la aseguradora? Pues va a tomar, aprovechar ese error que usted cometió ahí, va a decir, no, yo no le pago por reticencia. Entonces van a iniciar un proceso para comprobar que usted sabía, van a pedir su historia clínica, por ejemplo, y van a determinar que usted sabía sus enfermedades antes de tomar el crédito y aún así omitió ese deber de informar. Y esto es por lo que más están objetando las aseguradoras. Y seguramente es por eso es que casi no les pagan. No se dejen creer que es que cuando usted toman un crédito, entonces no voy a decir la verdad, diga todo, así le verá la cabeza hace 20 años porque ellos van a pedir la historia clínica, inclusive hasta cuando usted era joven, y van a buscar por donde sea para determinar que usted tenía algún tipo de patología y que usted omitió su responsabilidad de informar. Entonces escriba todo, todo lo que se acuerde. Todo, que si tiene diabetes, que tiene hipertensión, que le duele las rodillas, que le duele la cadera, que le duele la columna, que le duele la cabeza, que tiene problemas de ansiedad, que ha ido una vez, que fue, por ejemplo, una vez al psicólogo y al psiquiatra, todo tiene que escribir. Que es que el asesor dice que son muchas enfermedades, es mejor que la aseguradora le diga a usted, lo voy a asegurar únicamente por muerte y no lo voy a asegurar por pérdida de capacidad laboral o por incapacidad total y permanente, mejor a que después cuando usted sufra o bueno, o que acepte realmente ese riesgo, a que después cuando usted sufra una pérdida de capacidad laboral y permanente o fallezca y le vaya a dejar pues la herencia a su familia esté volteando y usted esté, de pronto usted esté incapacitado, usted también esté en ese punto. Entonces miren que aquí hay que tener claro esto. Ojo, ahora, ¿por qué voy aquí? Porque resulta que algo que generalmente ustedes van a encontrar en los contratos de seguros es que la aseguradora responde desde la fecha de estructuración. ¿Ok? En algunos casos, si usted manifestó que tenía de todo, entonces la aseguradora asume el riesgo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si usted tomó un crédito el 19, el 18/02/2020, ¿ok? Ese día tomó el crédito. Resulta que usted en el 2023, el 22/04/2023, solicitó un dictamen, pero ese dictamen dio como fecha de incapacidad el 08/09/2019. Y si usted aquí no dijo en la cláusula de asegurabilidad que tenía esas enfermedades, entonces, primero le van a decir que no le van a cubrir. Y segundo, le van a objetar nuevamente por reticencia. Le van a decir acá, pueden colocarle acá, ¿no? Que es un hecho no asegurable y pues ya tendrán que iniciar un proceso. Entonces, deben tener en cuenta esto. Según qué pasa con la fecha de estructuración. Si usted tiene patologías comunes,
o a cualquier patología y esta fue diagnosticada y tratada antes del crédito, es posible, es posible, ¿no? No quiere decir que sea así, que su fecha de estructuración sea antes del crédito. Y esto ustedes deben tenerlo en cuenta, ¿ok? Sí, aunque miren que ese proceso, esos procesos son largos. Uno puede esperar hasta 2 años para el tema de la pérdida de la reticencia, bueno, y demás. Usted debe comprobar realmente que ellos se lo dijo falso, o sea, no quiso hacerlo, hizo de mala fe, ¿cierto? Pero generalmente pasa esto. Si usted tiene, si su fecha de incapacidad total y permanente es antes del crédito, que es cuando ocurren, generalmente ocurre si usted ha tenido diagnosticado y tratado enfermedades antes de tomar el crédito, generalmente es posible que a usted la fecha de incapacidad o de estructuración de la incapacidad le salga antes del 2020 o antes de tomar el crédito. Es por eso que yo siempre les digo, informen. No se dejen creer que es que usted saca un crédito y que el asesor le dice, no, es que es mejor que no informe porque mejor no le van a dar el crédito. Es mejor, créame, es mejor. Porque claro, eso es un negocio también para las aseguradoras. Las aseguradoras, entre más usted le oculte la verdad, pues mejor porque ellos van a recibir el pago de el seguro, pero se van a pegar después para no responder por reticencia. Y es lo más común. Entonces, por eso yo les digo desde ahorita un ejemplo con un concepto claro y de experiencia porque me ha tocado vivirlo y he tenido también que apoyar procesos con los colegas que tengo en la firma frente a este tema y es lo más común del mundo. De hecho, yo podría decir que el 80% o más de las objeciones que tienen las aseguradoras es por ese concepto, por reticencia. Casi es por lo mismo. O es por eso, o porque quieren decir que fue un tema no asegurable, o un riesgo no asegurable, o algo por el estilo, pero es por eso. Por eso es mi consejo, si le van a firmar, si van a tomar un crédito, si van a sacar un seguro, escriban todo. Y es más, si usted quiere reforzarlo, vaya y haga una cartica diciendo, mira, adicional a que yo informe todo esto en la cláusula de asegurabilidad, yo informo todas estas enfermedades con el fin de no tener inconvenientes de reticencia futuro. Ya, y lo puede enmendar por correo certificado, por email certificado, como para reforzar la cláusula de asegurabilidad. Y listo. Con eso usted ya se va a evitar que le vayan a decir más adelante, no, es que tú obró de mala fe y no informó nada, ¿no? Ya eso ya es problema de la aseguradora, si omite su responsabilidad, se omite la modificación o si considera que no es necesario y lo acepta tal como esto está. ¿Ok? Bueno, si son enfermedades sobrevivientes, sí deben hacerlo. Informe todo. Miren que es que yo conozco casos también con temas de pensión, porque, ¿qué pasó? Hay un caso, por ejemplo, de una persona que sufría una enfermedad desde muy joven, o sea, tenía una enfermedad congénita desde muy joven. Y resulta que como a los 32 años, esa enfermedad se le agravó, ¿ok? Pues claro, cuando le hicieron la junta, la fecha de estructuración se le dio, pues en el momento que estaba joven y se le materializó la enfermedad. Eso fue a 10 años antes de empezar a trabajar. Y como antes de empezar a trabajar no estaba cotizando no tenía las semanas cotizadas, pues la ARL simplemente se le pegó por eso y no le quiso, perdón, el fondo se le pegó por eso y dijo no.
Después en un proceso se determinó que sí debieron pagarle, pero ya es un proceso largo y esos son desgastes. ¿Y qué pasa? Pues eso busca que la persona se desgaste, que busca que la persona ya no quiera continuar con el proceso, porque esas son unas estrategias que utilizan, que le dicen, "Ah, le vamos a responder". Eso hace mucho con temas laborales, que, por ejemplo, a usted le dan el resultado de la junta regional, y como tienen 10 días para apelar, apelan el último día. A las 4 p.m. antes de completar el término, apelan. Entonces, esos son como como situaciones que a veces hacen que se logren materializar situaciones, ¿ok? Y que son como estrategias que también utilizan en algún momento las aseguradoras por eso. Entonces, por eso, desde el principio, una buena práctica es decir la verdad. ¿Para qué? Para que no tengan ninguna objeción, ¿ok? Sí, claros, claros, sí, claros, claros. Hay que ser, decir toda la verdad. Que si a usted le dolió la cabeza hace 10 años, escríbalo, ¿sí? Que si a usted le dolió la cabeza hace 10 años, escríbalo, por favor. Que si a usted sufrió de cierta situación, escríbalo, déjelo ahí. Que después le van a decir, ah, es que la persona no informó que hace, desde el 2000, en el año 2007 asistió a seguimiento por el psiquiatra porque estaba triste. Entonces, con eso le van a tener suficiente para objetarle, y ya después va a tener usted que ir a un proceso con ellos, porque si ellos le objetan por eso, así usted solicita una reconsideración, seguramente no van a hacer nada, no va a pasar nada. Entonces, eso es un tema aquí que hay que tener como hay que ser un poco más consciente de esto. Entonces, les voy a mostrar un video de la doctora Clara Cuervo, frente a qué es la fecha de estructuración. Ella le va a explicar aquí claramente cómo es la fecha de estructuración y luego vamos a continuar con la clase. Mm, Esto es un ejercicio, o sea, todo esto uno lo aprende con el tiempo, o sea, cuando uno ya va entendiendo cómo es el ejercicio con este punto, y ya comienza uno a decir, bueno, definitivamente la verdad siempre, hay que ser honestos, hay que decir la verdad, así el crédito no me lo vayan a aprobar, pues ¿qué hago? Discúlpeme, es decir, que al momento de tomar el seguro debemos ser claros cuanto al estado de la salud para que responda por la aseguradora. La fecha de mi estructuración debe estar después de tomar el crédito. En teoría sí, pero si usted informa, hay que mirar cada clausulado de cada crédito, porque si usted informa, hay algunos clausulados que dicen lo siguiente: se aceptan todas las persistencias informadas dentro de la cláusula de asegurabilidad o informadas por la entidad, por la persona. Entonces eso puede pasar también. Entonces, en palabras técnicas o palabras más fáciles o entendibles, resulta que de acuerdo al decreto se puede lograr una mejoría máxima alcanzada o mejoría máxima médica. Entonces se supone que si usted tiene diabetes o alguna enfermedad de esta característica, hipertensión, usted tiene dos aspectos. Uno, la fecha del diagnóstico inicial y la fecha de la mejoría máxima, que generalmente es un año después de iniciado el tratamiento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, generalmente, ¿ok? Generalmente, coloquémoslo aquí. Generalmente, por regla general, les dije, para temas psicológicos y del humor son 2 años. Supongamos que usted le dio diabetes el 12/02/2022. ¿Ok?
Resulta que la hipertensión después de un año es que ya logra la mejoría máxima, o sea, el día 13 del 2021. Aquí ya tiene la mejoría máxima. La hipertensión se la encontró el 02/08/2021. Se le diagnosticó. Al año siguiente, en el año 2022, se supone que usted ya logró la mejoría máxima. Luego usted tuvo un tema de hipoacusia. Entonces, esta, pues obviamente, si es de origen traumático, generalmente ya se da, ya es irreversible. O sea, esta la diagnosticaron el 08/2022, pero como esta sí es de origen traumático, generalmente sigue siendo digamos que la mejoría máxima, pues no se logra porque ya esto es de origen traumático y es casi es irreversible. O sea, si a ustedes le diagnostican, ya es lo que es. Luego hablamos de un tema de ansiedad. Entonces, esta se le diagnosticó el mismo día, pero la mejoría máxima la logró en el 2024. Más o menos diabetes a uno le está dando el 15% de pérdida. Más o menos la hipertensión está dando entre el 10 y el 15 también. La hipoacusia, dependiendo del grado, da entre 20 y 40. Y la ansiedad también dependiendo pues el tema de tratamiento, si usted lo han hospitalizado y demás, da mínimo 20 y máximo 40. Digamos que es como lo máximo. Resulta que con la diabetes no logró una fecha, una incapacidad de más del 50. Con la hipertensión, menos. Con la hipoacusia, no. Con la ansiedad, sí sobrepasó ese 50%. Como les había dicho a ustedes que una cosa es el diagnóstico y otra cosa la mejoría máxima, y que para temas de ansiedad o temas del humor es a los 2 años generalmente, se podría decir que su fecha de estructuración es aquí. ¿Ok? Esta fecha le da a ustedes todos los beneficios y temas prestacionales y demás. Y puede que puede pasar que aunque usted, por ejemplo, en un seguro de crédito, aunque usted le diga que se responde después de la fecha de estructuración, si usted igualmente dijo mentiras y a pesar de que la fecha de estructuración esté dentro de la cobertura del crédito, se le pueden pegar por reticencia. Pues vuelvo y les digo, no se confíen, informen todo. Entonces, más o menos, esta es la fecha de estructuración y ya digamos que podríamos mirarlo, ¿ok? Sí, Pierre, lo escucho, levántame la mano. Pierre, Pierre, levántame la mano, por favor. Bueno, pues miren que esto es más o menos la fecha de estructuración y eso es un tema importante a tener en cuenta. Ese es uno de los conceptos más importantes a tener en cuenta en relación a el tema de las juntas médicas, ¿ok? La fecha de estructuración es un elemento muy importante, sobre todo porque en calificaciones ellos buscan o determinan esa fecha de estructuraciones de acuerdo a la mayor mejoría o la mejoría máxima posible. Bueno, son las 3 p.m. Tomémonos un recesito de 10 minutos, ¿les parece? Una vez regresamos, continuamos con este concepto que me parece que es bueno. Y cuando regresemos, miramos, ¿vale? Sí, se puede intentar. Bueno, entonces unos 10 minuticos de receso. Bien, en la parte inferior hay como un corazoncito. Le da clic ahí y ahí dice levantar la mano. Busquen en la parte. Ah, ya, ok. Lo escucho. Profe, buenas tardes, qué pena.
y no encontraba la opción. Mire un caso curioso. Yo fui detectado con una patología que se llama tonsoplasmosis en un ojo en el 2013. Esa patología me generó una afectación, pero no fue mayor cosa. Tuve tres reactivaciones durante el periodo 2013-2024. En el 2025 se me activó y perdí la visión, la función de visión por el ojo derecho completo. Ahora bien, fui diagnosticado en el 2013, pero la pérdida la tuve en el 2025. Me encuentro en proceso de calificación aún. Entonces tengo entendido con la información que usted dio que aún no ha sido estructurada la fecha, ¿cierto? Tengo que esperar que el proceso de calificación estructure la fecha. Pero la ARL de la compañía fue cambiada en junio del 2025. ¿Quién debe responder ahí? ¿Quién le lleva el proceso? ¿Cómo? Pero usted seguía pagando una ARL usted, ¿cierto? Sí, en la empresa. Yo sigo en la empresa. Pero Estoy no le dentro de la cambiaron, o sea, compañía. usted no cambió de la ARL que tenía. La empresa me cambió la aero. Sí, No, señor. debe seguir la plan anterior, porque igual la que asume, ella le va a decir que no le lleva el proceso y que usted ya venía un proceso adelantado con eso y que ya tiene que asumir el anterior. Ok. Claro, Ok, yo, porque esa pregunta me... eso va a ser un complicado porque entonces van a decir, usted va a ir a la ARL que actualmente tiene y le lleva el proceso, o a menos que usted le solicite por escrito que asuma ese riesgo, pero yo no creo que lo va a asumir. Claro, Yo no creo que lo va a asumir. claro. Ok. Listo, bro. ¿Listo? Carlos. Muchas gracias. Hola, doctor, buenas tardes. Hola, Carlos, ¿cómo vas? Bien, gracias a Dios. Doctor, tengo una inquietud. En las juntas médicas, sea del régimen especial, fuerzas militares y policía o régimen común, son actos administrativos. Sí. Ellos tienen una fecha de estructuración y una fecha de notificación. Las de los militares no. Bueno, hay una fecha de estructuración y fecha de notificación. O sea, la fecha de estructuración se ha tomado en el momento que sale o fue elaborado o se reunió el equipo médico para elaborar esa junta y dar el dictamen de pérdida de la capacidad laboral. Ujú. Pero como eso es un acto administrativo, pues debe surtir efecto la notificación, independientemente cómo sea el medio de notificación. Sí, claro. Las aseguradoras hoy en día, y se ha presentado aquí en mi oficina, alegan fecha de notificación con fecha de estructuración o lo contrario, fecha de estructuración, fecha de notificación. ¿Con qué régimen? ¿Con régimen de militar o con los regímenes de En militar? los dos regímenes, doctor, Ah, en ok. los dos regímenes. Ya me ha pasado por experiencia, lo hablo, y con el fin de que lo que usted manifestaba en este momento, alegar preexistencias o reticencias. Ujú. Eh, a lo que voy es, y me preguntaba, si bien es cierto, cuando uno va a cobrar una incapacidad laboral ante cualquier aseguradora X, generalmente siempre tienen en cuenta esos dos factores, el factor de estructuración y el factor de notificación, porque es que en, en la parte comercial, Sí. esas entidades aseguradoras son, digamos, entidades que ellas mismas manejan internamente sus Procedimientos. sí, sus procedimientos, sus acomodos, bueno, independientemente como lo queramos llamar. Frente a eso, doctor, ¿existe alguna norma que de pronto no la conozca o el doctor esté más actualizado en ese campo, que diga que para X evento, llámese régimen especial o régimen común, se debe tener en cuenta una sola fecha, ya sea la estructuración o la notificación partiendo
del momento que la Junta Médica Laboral, independiente del régimen que sea, es un acto administrativo. Y el CEPACA dice cómo son los medios de notificación de los actos administrativos. Esa es mi pregunta, doctor. No, lo que pasa es que hay que mirar, ahí hay que mirar, Carlos, el clausulado de cada póliza. Hay pólizas que dicen que se comienza a cubrir el riesgo a partir de la fecha de estructuración. Hay otras que no. Hay otras que dicen que a partir de la fecha de notificación, pero sí hay que mirar particularmente cada póliza, porque cada póliza tiene unas particularidades. Generalmente el riesgo comienza a cubrirse es a partir de la fecha de estructuración, no de la fecha de notificación, ¿ok? Generalmente. Entonces, que la aseguradora le diga esto, tenemos que mirar el contrato. Cada contrato tiene un tema particular. Cada contrato tiene un tema particular. Por ejemplo, si usted mira si ciertos bancos, por ejemplo, ellos ni siquiera, ellos aceptan todas las persistencias y no importa la fecha de estructuración o la fecha de notificación. Hay unos bancos que sí lo hacen. Entonces, simple y llanamente, con que usted ya cumpla con el 50% es suficiente. Pero hay otros que dicen no, con fecha de estructuración. Entonces, hay otros que dicen no, la cláusula dicen a partir de la fecha en que le fue notificado. Puede ser, pero sí que hay que mirar cada clausulado independientemente, Carlos. ¿Sí me comprende? Sí, le entiendo, doctor. Sí, porque eso es un mundo. Hay unas cláusulas que, que uno se queda asustado. Sí, doctor, y generalmente eso termina ante la entidad competente, si no ha pasado los 2 años, ante la superfinanciera, que es la que regula estas entidades. Y ni así. Sí, exactamente. Y ni así, porque he tenido casos que ha terminado en la superfinanciera y la superfinanciera lo remite a la jurisdicción civil, Sí, digámoslo así, para terminar eso en un proceso. sí, ni así. Muchas veces ahí ni así. Sí, señora, Listo, doctor, eso es muchas complejo. gracias. Sí. Ahorita que vengan del receso, son las 3:10, les voy a tocar un poquito, les voy a mostrar un poquito cómo es el tema del decreto 533. Sí, ¿Listo? correcto, me interesaría, doctor, porque es Ya lo lo que miramos. está ahorita en furor en Ya les voy a régimen mirar, sino que especial. quiero, ya les quiero mostrar algo. Listo. Ahorita regresamos un momentico. Chao. Gracias. Perdón, tenía el micrófono cerrado. Entonces, miren, ya me escuchan, pero no tenía el micrófono cerrado. Entonces, hay otro punto acá. Resulta que el decreto ley 19019 del 2012 hablaba sobre quiénes califican. Entonces, las ARL, las CPS y los fondos de pensiones. Que si ustedes tienen una discrepancia con su calificación, pues tendría 10 días para la calificación o para apelar esa calificación, ya sea ante la ARL o ante la Junta Regional, y si tiene el mismo trámite con la Junta Regional, 5 días para que esto pase a la Junta Nacional, y en teoría la Junta Nacional tendría que resolver en 5 días, pero esto pues generalmente no ocurre. Bueno, ¿qué pasa? Yo les había dicho dos temas, ¿no? Aquí se califican dos puntos especiales. Uno, se califica el origen, que es a través del decreto 1352, y la pérdida, que es el decreto 1507. Ahora bien, en el dictamen de la pérdida de capacidad laboral que emiten las respectivas juntas, se debe establecer claramente el origen. Hay algunos, ¿no?, que establecen el origen, otros la pérdida de capacidad, la fecha de estructuración y los fundamentos que dieron origen o que tomaron para tomar la decisión por parte de los médicos. Fecha de estructuración, pérdida de capacidad y el origen de la contingencia. Eh, Pueden ser de origen común o de origen laboral, dependiendo, pero quiero entrar un poco más allá. Quiero entrar un poco más allá, ya hablamos de la fecha de estructuración. ¿Qué pasa? Como vamos a tocar un poco el 503, yo les voy a explicar algo. Dentro del material yo les voy a agregar o les agregué una herramienta que les va a permitir determinar la calificación. ¿Ok? Pero tienen que tener en cuenta que nosotros nos califican con el decreto 1507 del 2014, y este decreto contempla dos títulos. Título primero, que habla de las deficiencias, y el título segundo, que habla del rol laboral, rol ocupacional y otras áreas ocupacionales.
cada título equivale al 50%. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Usted puede tener todas las enfermedades de cada uno de estos capítulos, ¿verdad? Y una vez se califiquen, probablemente lo máximo que, o no, probablemente no, lo máximo que le podrá dar este título, o sea, todas sus enfermedades como tal, es el 50%. ¿Ok? Entonces puede tener 20, 30 enfermedades. Y en la calificación ellos utilizan una fórmula que se llama la fórmula de Baltasar, en la cual califican la deficiencia más, con más fuerza y le aumentan las deficiencias menores y llegan a un nivel, de un porcentaje del 100%. No llegan de ahí no superan, no superan ese porcentaje del 100%. Por más que usted le quiera sumar o le quiera multiplicar, hasta ahí llega, hasta el 100%, con dicha fórmula. La misma norma dice que cuando usted le califiquen esas deficiencias, el total de este título lo debe multiplicar por 0,5 o mejor, dividirlo en dos. Entonces, digamos, que usted tiene todas las enfermedades de ese capítulo y lo calificaron a través de la fórmula de Baltasar, eso sí se las dejo ahí como herramienta. Y usted le dio el 100% de pérdida por deficiencias. Entonces tienen que multiplicarla por 0,5. Quiere decir que usted solamente por este título logró el 50. Por eso es tan complejo, porque es que el 50, llegar al 100% es muy difícil. Es casi imposible, porque cuando vamos llegando a deficiencias altas, 80, 85, ya una enfermedad lo que le va a sumar es muy mínimo. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa con esto? El decreto ya nos dice, listo, usted tiene unas patologías. Esas patologías deben inferir en su vida laboral, en su vida ocupacional y en otras áreas. ¿Listo? Entonces, yo les voy a mostrar un dictamen para que lo veamos aquí. Ya, denme un segundo, busco un dictamen. Voy a buscar un dictamen, ¿vale? Por acá. Este. Este es un dictamen emitido por una junta de calificación. Esta es una junta regional de calificación. Esto es lo que le entregan a ustedes. Entonces, como les estaba diciendo, a ustedes le van a colocar acá pues la información relevante del caso, tan, la relación de los documentos que usted aportan, los antecedentes clínicos y los conceptos, todos se les colocan aquí. Luego van a mirar por aquí la calificación. Entonces, de acuerdo a los diagnósticos que usted tenga, las patologías que usted tenga, entonces le van a colocar el código de la patología, luego la tabla de deficiencias, que es el capítulo 6 en este caso, de la tabla 6.2 que habla de patologías, en este caso creo que es COVID, que es el diagnóstico. Ah, mentiras, una herida en la cabeza. Una herida en la cabeza, temas maxilofacial. Entonces van a mirar, ah, listo. Resulta que aquí en el capítulo 6 en la tabla 6 del decreto, dice que esa patología que genera una desfiguración facial, de acuerdo a la tabla 6.2 del decreto, le da 3% de pérdida. Ah, ok. Resulta que yo les dije a ustedes que establecen este tipo de fórmulas, que es la fórmula de Baltasar, ¿ok? Fórmula de Baltasar, que habla del valor inicial más el 100% menos el valor inicial por el valor final, o sea, por la eficiencia final. Listo, esto no es una fórmula para que ustedes la entiendan, pero es más o menos así. Entonces, deficiencia mayor, que es A, más
el 100% menos la deficiencia mayor dividido la deficiencia de menor. Y así se hacen con cada una de las patologías. Listo. Aquí le dio en esta, por esta deficiencia, que es desfiguración de la cara o facial, le dio un 3%. Pero como resulta que por este capítulo debemos obtener solamente el 50%, entonces como les dije, ese valor se multiplica por 0,5. Quiere decir que solamente por deficiencias, usted tuvo un 1,50. ¿Ok? Luego se evalúa el rol laboral. En el rol laboral se evalúa qué restricciones laborales le ocasiona esa enfermedad. ¿Qué restricciones de autosuficiencia económica le ocasiona esa enfermedad? Esto puede ser dependiendo también de unas tablas. ¿Ok? Esto nos da la edad también. La edad también influye, la edad cronológica también influye. ¿Ok? Digamos que aquí esto también influye, porque si digamos que usted eh, era modelo y se le desfiguró la cara, pues obviamente la autosuficiencia económica va a incrementarse porque usted dependía de ello. Y pues la edad también, si usted era muy joven, pues obviamente también va a subir. Luego se va a clasificar las otras áreas ocupacionales. Ya aquí tenemos 1,50 y 3,50, que es del siguiente capítulo. Ahora, debemos evaluar cómo esa patología le afecta a usted el aprendizaje y la aplicación de conocimiento, cómo le aplica la comunicación, la movilidad, el autocuidado y la vida doméstica. Cada una tiene una tabla y dependiendo ese porcentaje o esa situación, pues ustedes van a tener un porcentaje. En este caso, por ese capítulo nos va a dar 3,50 por el rol laboral y 0,4 por otras áreas ocupacionales. Quiere decir que usted en ese caso obtuvo un 3,90. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen? Se suman. 3,90 más 1,50 nos va a dar 5,40 y esa es su pérdida de capacidad laboral. ¿Ok? Digamos que este es el documento que ustedes deben analizar y deben entregar. Hay que mirar muy bien porque para determinar, por ejemplo, el tema del rol laboral y el tema de las otras áreas ocupacionales, el concepto médico debe decir claramente cuáles son esas secuelas que le dejan o cuáles son esas restricciones médicas que usted tiene. Por ejemplo, o a qué hago referencia. Resulta que usted tiene una enfermedad X que le impide estar de pie más de 30 minutos. ¿Ok? Entonces, como le impide estar de pie más de 30 minutos y usted trabaja de pie, pues le va a afectar su actividad laboral. ¿Ok? Usted puede obtener otra calificación. Digamos que tiene una pérdida de memoria por un tema de una deficiencia cognitiva. Entonces, aquí esa deficiencia le puede afectar su vida doméstica, su movilidad inclusive, la comunicación y pues obviamente esto le va a dar otro porcentaje. No es importante que lo tengan en cuenta o que lo conozcan a profundidad porque eso ya es un tema más que esto de hecho lo hacen los médicos y duran meses, un mes, 2 meses aprendiéndolo porque eso no es tan sencillo. ¿Ok? Entonces, mirando todo esto es que se determina la pérdida de capacidad laboral. Ahora, como les estaba diciendo, no necesariamente a usted lo van a calificar a los 180 días. Se determina que para que usted lo califiquen, usted debe tener una mejoría médica máxima. Quiere decir, cuando usted ya después del tratamiento logró una mejoría adecuada. También nos habla de la carga, la adherencia al tratamiento. Por ejemplo, se le van a preguntar, y eso ténganlo en cuenta, si usted ha modificado la dieta, si usted ha consumido sus medicamentos. ¿Qué pasa? Los médicos le van a preguntar a usted en la junta, dígame qué medicamentos está tomando. Entonces es bueno que usted, si tiene pérdida de memoria, saque un listado con todos los medicamentos que está tomando y dígalos. Y la frecuencia de la toma de medicamentos. ¿Ok?
porque ellos evalúan esto también, aunque no lo crean, lo evalúan. Por ejemplo, evalúan que usted esté yendo cada 3 meses a sacar los medicamentos, a citas médicas, que continúe con las citas médicas, etcétera, etcétera. Listo. Ahora bien, como les estaba diciendo, en este elemento califican la edad, obviamente, el rol laboral, la autosuficiencia, las otras áreas ocupacionales. No quiere decir que porque usted tiene muchas enfermedades, usted automáticamente pueda llegar al 50%. Vuelvo y les digo, debe tener, lograr, claro, eso le sube a usted en el valor de deficiencias a través de la fórmula de Baltasar, claro, pero también influye muchísimo en el otro 50% este. Por eso es que usted va a encontrar personas con muchas enfermedades, pero que esas enfermedades no le influyen tanto en su vida diaria, ¿ok? No le influyen tanto en su vida diaria y por lo tanto, pues digamos que no genera un impacto mayor, ¿ok? Preguntas, preguntas aquí. ¿Nada? ¿Todo claro? Listo. Bueno, ¿qué se recomienda cuando van a ir a la junta médica? Primero, ser claro qué es lo que van a solicitar. Muchos abogados, y eso pasa lamentablemente, cuando ocurre un accidente laboral, en búsqueda, van en búsqueda de una indemnización. Pues obviamente eso es lo que le genera dinero, ¿no? La indemnización por una enfermedad laboral o por un accidente de trabajo. Voy a mostrarles algo. Voy a mostrar algo así rapidito, ¿vale? Para que miremos acá. Decreto 1507 del 2014. Pónganme cuidado. Ese es el decreto con el cual califican a todos los del régimen ordinario, ¿verdad? Ese decreto tiene unas deficiencias y tiene un título segundo que es el rol ocupacional. ¿Qué pasa? Miren, como les estaba diciendo, el título primero habla del 50% y el título segundo del otro 50%. ¿Listo? Algo así son las tablas de calificación, ¿ok? Pues, por ejemplo, vamos a mirar una tabla. Vamos a mirar un rol, una tabla que calificación. Esa es la estructura, esto por aquí no está. Mire, esta evaluación concerniente a enfermedades neoplásticas, ¿ok? La tabla 1.1. Entonces acá le dice enfermedades neoplásticas, por ejemplo, enfermedades que presentan, por ejemplo, deficiencias o alteraciones del sistema cardiovascular. Título segundo, vamos a mirar este. Entonces, por ejemplo, la tabla le va a decir lo siguiente. Usted tiene hipertensión arterial en adultos, niños y adolescentes. Entonces va a decir lo siguiente por aquí la tabla. Esta. Primero hay que mirar el factor modular, que es la historia clínica. ¿Ok? Entonces dice, bueno, si usted es asintomático y no necesita medicamentos, pues le va a dar cero. Porque pues en teoría no tiene nada. No tiene ningún síntoma y no necesita medicamentos, pues en teoría no tiene nada. Ahora, si no está en terapia continua, pero pues necesita algún tipo de medicamento, pues puede darle entre 12 y 14 dependiendo la severidad. Si, por ejemplo, está con cambios moderados de la dieta y aún así con medicamentos y demás, entonces le puede dar entre 15 y 49 dependiendo pues la patología, la condición de la patología. Luego también si usted tiene exámenes médicos, esto también influye.
Ellos miran los exámenes médicos y dicen, ah, mire, este examen médico está generándole una incapacidad. Luego, si habla que tiene signos de fallas cardíacas, esto también influye, porque si es leve, entonces de mínimo de 15 a 49. Si tiene otros estudios clínicos, estos influyen y después toda esta información, de acuerdo a esta tabla y de acuerdo a los conceptos que usted tenga, se pasa a la fórmula de Baltasar y se saca por esta deficiencia, por esa tabla de eficiencia se saca un porcentaje. Generalmente está entre 15 y 42. Ahora bien, esto pasa con todas las enfermedades. Sistema coronario, igual. Se revisa el factor modulador, como son las historias clínicas, el examen físico, los estudios clínicos, que es el factor principal, las pruebas. Y aquí, de acuerdo a esto, se clasifica la enfermedad. Y pues da un porcentaje. Ahora bien, ¿qué pasa? Profe, tengo una pregunta. ¿Por qué da 0,0? No debería dar 0,0, a menos que usted esté completamente sano. De hecho, vamos a tocar algo aquí. Mentiras. De hecho, voy a explicarles algo porque les había prometido esto. En este año, para los que son militares, salió este decreto, el decreto 533 del año 2025. Este decreto fue emitido debido a un proceso con el contencioso administrativo, porque el decreto anterior, el 098 el 094 del 98 del 89, estaba un poco desactualizado. Entonces se debió a un proceso de demanda, ¿ok? Entonces no fue porque se quisieron. Listo. Aquí hay que tener claro algo. Primero, eso es un decreto de características ministeriales, ¿ok? Lo firma el ministerio y debe estar alineado a nuestro decreto ley 1790 o al decreto ley 1796, que es el que regula todas estas situaciones. Quiere decir que viene en concordancia con el mismo. Y aquí básicamente se estipulan cuáles son los organismos médicos de fuerzas militares, de la policía y la capacidad psicofísica. ¿Qué pasa con esta normatividad? A diferencia del decreto 1507 del 2014, aquí solamente se califican las deficiencias y las secuelas que éstas dejan solamente con la fórmula de Baltasar. O sea, no hay dos títulos. Entonces se toman las deficiencias, esa les da un porcentaje, unos índices, esos índices van a dar un porcentaje dependiendo de la edad y posterior a ello se pasa a la fórmula de Baltasar y le da un porcentaje. Por eso es muy probable que una persona de este régimen llegue más fácil al 50% de la pérdida de capacidad laboral. ¿Ok? Es mucho más, digamos que puede ser menos complejo que una persona del régimen del 1507. Ahora bien, listo, el decreto dice quiénes son las autoridades, quiénes las integran, qué incluyó este nuevo decreto. Hay algo importante porque nos habla de siempre de la revisión técnica científica por parte de las juntas médicas. ¿Ok? Nos habla también modificó algunas funciones, en especial las del tribunal médico, porque agregó unas nuevas, digamos que unas nuevas causales, entre ellas la de modificación de las secuelas del personal que se encuentra activo. ¿Ok? Y también nos habla de la revisión de los pensionados por invalidez, que igual se puede hacer. Esto como que esto lo agregó y se lo otorgó directamente a el tribunal. Antes de la norma no teníamos claridad frente a esto. ¿Qué pasaba? Se regía bajo la jurisprudencia de la normatividad normal, o sea, de nosotros. Es que decían que si existía una junta definitiva, o sea, una junta que fue calificada ya por junta y revisada por tribunal, entonces el policía o el soldado debería volver a solicitar una revisión, una modificación de las secuelas y la debería haber hecho la junta de calificación de la policía o del ejército. Ok, ahorita no, ahorita esta competencia se la otorgan es al tribunal, ok, al tribunal médico.
para que lo tengan en cuenta. Listo. También le otorga unas facultades, obviamente, a las juntas, ¿no? Modifica algunas facultades de las juntas y establece unos criterios técnicos, pero se basan en modificaciones y avances técnicos científicos. ¿Qué pasa? Si ustedes nos vamos a ver los anexos que tiene el decreto, que son muchos, ustedes podrían encontrar algunas situaciones particulares. Por ejemplo, si usted tiene una sección, hablamos de la sección de la cara, ¿ok? Dicen, lesiones de los huesos propios con estenosis nasal. Entonces acá le dicen que el criterio para evaluar y para asignar índices es este, ¿ok? Este es para los militares, sí, para los militares y policías. Estenosis nasal unilateral de mayor al 70% que no corrige quirúrgicamente. Si en su dictamen, si en su concepto médico dice que usted tiene esta patología, a usted le deben asignar dos índices. ¿Ok? Dos índices. Ah, entonces se pregunta, listo, yo tengo esa patología, dos índices. Entonces nos vamos abajo de la tabla, pues al final, por acá. Espérenme un segundo. Por acá, nos vamos a la tabla. Si me bloqueo. Entonces le dice, ah, listo. Disminución de la capacidad psicofísica, anexo 3. Pues vamos por edad, ¿no? De 20 hasta 20, pues va a dar un porcentaje y de ahí en adelante. Entonces debe mirar usted. Ah, yo tengo, suponga que usted tenga 35 y 40, 35 y 39. Dicen que por esa enfermedad, como le va a dar dos índices, le da 8,5% de disminución física. ¿Listo? Listo, ya ahí usted ya sabe cuánto es el porcentaje de disminución que le va a dar por esa enfermedad de acuerdo al criterio que estableció la norma. Ah, listo, ok. Entonces dice 8,5, listo, vamos a ver cuánto me van a pagar, dependiendo del literal. Si a usted es un tema que es por actos del servicio, pero sin ocasión del mismo, o sea, una enfermedad común, usted va a mirar acá. Ah, mira, aquí me dicen que por dos índices con 35 y 39 años me deben pagar 2,3 salarios. Eso me deben pagar. Pero resulta que puede ser una enfermedad que fue ocasionada de origen laboral. ¿Ok? Entonces dice, ya no van a pagar 3,5 sin 2,3 sino 3,45. Pero resulta que hay otro modelador, otro punto aquí. Si usted tiene dos índices, pero resulta que fue por un acto de la guerrilla o algo así, o un ataque de guerra y demás, ya no le van a pagar 3, sino le van a pagar 4,6 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces también este decreto también establece otros criterios. Digamos que son más claros los conceptos. ¿Por qué? Porque en la formulación, por ejemplo, aquí, en el decreto anterior, establecía exactamente lo mismo, pero no tenía estos criterios. O sea, los médicos tenían la posibilidad de interpretarlo al acomodo de ellos, en otras palabras. Ahora no. Porque si su enfermedad es artritis reumatoidea y es una enfermedad perdón, si su enfermedad, el paciente tiene índices de actividad de enfermedades como este tipo de artritis y tiene adecuadamente controlados con manejo de medicamentos, bajo riesgo de progresión y demás, pues le va a dar cuatro índices. ¿Ok? Si usted tiene por solamente tener la enfermedad, por solamente tener la enfermedad, sin que le genere una limitación funcional, cuatro índices. Si la enfermedad eh, tiene altos niveles o es persistente y demás y genera otro tipo de limitaciones como limitación funcional, ya pasa a 10 índices. Y si ya es muy grave, como por ejemplo que tiene una hipertensión pulmonar y demás, le va a dar 21 índices. Pero resulta que 21 índices ya es el 100%. O sea, si usted mira la tabla de indemnización de disminución física, que es la que les estaba hablando en el anexo 3, este punto ya nos dice aquí,
en cualquiera, 21 índices es el 100%. Por eso es que ustedes pueden ver a policías y a militares que se pensionan con el 100% de la pérdida. Inclusive, si el policía necesita apoyo de un tercero, a usted le pueden otorgar el 125% de pensión. Entonces, digamos que usted tiene que seguir acá analizando cada uno de los elementos, pero es importante tener en cuenta dentro de los conceptos médicos cada uno de estos criterios, porque cada uno de estos criterios le va a dar un grado mínimo, un grado medio y un grado máximo. En teoría, sí, el 75 creo que es lo máximo que puede llegar, ¿cierto? El 75 es lo máximo, el 65 creo que el 75, 65 creo que es lo máximo que se puede llegar, a menos que sea pensión, a menos que sea el salario mínimo, que es el 100%. Bueno, miren, aquí en el grado mínimo, sí, 75. Ah, el 15%, sí. Sí, el 75 es lo máximo que se podría llegar y ahí en adelante, si requiere apoyo, el 15%. Aquí no, aquí sería el 25 adicional. Entonces, sigamos. Digamos que aquí, en teoría, cualquier patología, por mínima que sea, le debería dar un índice o una pérdida de capacidad laboral, por mínimo. ¿Sí? Si usted tiene los conceptos establecidos, si usted tiene, si entre sus conceptos dice algo muy similar aquí, establece, es por eso que usted debe pedirle claramente a los médicos tratantes, siempre, en especial en este régimen, que le determinen las secuelas, porque de esto depende mucho la clasificación que den las juntas médicas. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una enfermedad como esta, dermatotisis, entonces dice que la debilidad muscular leve con dificultad para caminar en terreno inclinado, sin impacto en la actividad de la vida diaria y sin afectación pulmonar, 8. O sea, básicamente con el solo hecho de diagnosticarle la enfermedad. ¿Se me comprenden? Entonces, miren que este régimen tiende a ser un poco más sencilla la calificación, a diferencia del 1507 porque realmente ya establece la limitación, establece sin restricciones, o por ejemplo, acá dice una enfermedad que se llama esclerodermanía, no, la verdad no la conozco, que dice que las manos y los pies sin restricciones de movilidad y otras funciones, pues si usted no tiene ningún tipo de limitación, pero tiene diagnosticada esa enfermedad, por el solo hecho de tener la enfermedad, 5. Y a medida que la enfermedad va agravándose, pues se debe dar un índice. Entonces, en realidad podríamos decir que con este régimen, el solo hecho de tener una enfermedad, ya que se determine, por ejemplo, el vitiligio, ¿ok? Y que tenga usted y que esté entre un 11 o un 12% de su lugar o la escala, pues este va a darle un índice, dos índices. Generalmente siempre le va a dar, generalmente siempre le va a dar. Generalmente siempre le va a tener que dar una pérdida. Para que no le dé es porque usted está curado, ¿sí? Usted está supremamente bien, no hay ninguna pérdida de capacidad, usted está digamos que la enfermedad no la tiene o la enfermedad no existe, ¿ok? Pero es muy complejo. Aquí es, digamos que más allá de lo que miramos en el 1507 que es cómo le impacta a usted esa enfermedad en su vida diaria, también influye la cantidad de enfermedades y es más fácil. ¿Listo? Y manejamos lo mismo, la misma fórmula y demás. ¿Qué pasa? Que hay que tener claro que, por ejemplo, para este tipo de juntas, que son las juntas militares, hay que tener claro el decreto 1796 que establece, que regula, de hecho, todo este tema. De hecho, ese decreto también contempla que, por ejemplo, para realizar las juntas médicas se deben tener conceptos médicos actualizados y que los conceptos duran máximo 3 meses para ponerse a tener en cuenta, si no, pues estarían viciando el proceso. Adicional a ello, también se hablan
Obviamente, estas juntas usted tienen dos instancias, ¿no? Aquí tenemos dos instancias, a diferencia del régimen ordinario que hablábamos de ARL, EPS y Junta Regional y Junta Nacional, aquí no. Aquí es Junta de la institución en la que usted trabaje, Junta, Tribunal Médico y si no, le toca con un proceso de nulidad y restablecimiento de derecho. ¿Sí? Entonces, eso es como más o menos el ejercicio que ustedes deben entender y deben analizar. En los dos decretos es importante que ustedes cuando tengan la patología se sienten y lo analicen, que se sienten y miren, mire, yo tengo esa patología. El decreto dice que si yo estoy sufriendo y estoy teniendo, tomo medicamentos y demás, entonces me va a dar tanto. El decreto dice que si yo tengo, por ejemplo, un problema de movilidad, que a veces suele ocurrir, por ejemplo, con los que tienen condromalacia, que la condromalacia ya es grado 4 y que esa rodilla le está fallando y demás y que requiere reemplazo y que usted necesita la ayuda de un bastón, pues eso también influye. Por ejemplo, si usted eh, también, por ejemplo, se le olvidan las cosas y necesita ir en compañía de un tercero a sus citas médicas porque usted se lo olvidan o porque usted se pierde o porque usted se puede caer, pues eso también influye, porque le incrementa un poquito más en el régimen ordinario el 15% y aquí pues el 25%, teniendo en cuenta, digamos, que esos elementos y esos elementos moduladores. Aquí, a diferencia del anterior, no hablamos de dos títulos, hablamos de un solo título, deficiencias y los criterios para calificar cada una deficiencia y de acuerdo a esa deficiencia se dan unos índices que se determinan a través del plano cartesiano y posterior a ello pues se califica. Preguntas, preguntas de los dos temas, claro. Voy a habilitar micrófonos por si tienen preguntas, habilitados. ¿Ninguna? Profe, yo sí tengo una pregunta Bueno, pregúntame. que la escribí y es una duda que me llegó de alguien cercano. Esta señora es mamá y trabaja haciendo aseo en un centro comercial. Ella tiene dos de las únicas dos hijas que tiene son especiales, pero una ya está valorada y de hecho está perdiendo la audición. Una niña. Y sí, ella tiene como 24 años o 25, pero es una niña. De hecho, ella no pudo seguir estudiando porque el daño cognitivo de ella es muy grande. Ella es viuda y ahora me estaba diciendo que le iban a hacer un examen a la hija y de hecho ella no entiende ni qué le preguntan. Entonces se lo van a tener que hacer dormido porque tiene muy mal los oídos y ella tiene como 730 o 750 semanas. Ella puede solicitar la pensión para poder como cuidadora. Mm, mm. Tendría que mirar si tiene algún tipo de patología e iniciar un proceso médico laboral, pero no No, creo. ella no, ella Preferiblemente, no, no, ella creo no, no. ella está bien. No, no. Es la Ni hija. por las semanas tampoco, no. Por ahora no. Ah, Por ahora no tiene derecho. Sí, listo, listo, sí, profesora, mi sí, pregunta. porque pues ella no está incapacitada ni tampoco tiene un tema de vejez. Entonces, ¿cuántos años tiene ella menos? Ella tiene como creo que 62 años, 60, pero trabaja pues todavía. Sí. Pero ojo que ese tema de la pensión anticipada por vejez todavía no ha estado aprobado. Estamos en ese periodo, ese todavía está en esa la reforma. Ajá. Entonces todavía, de hecho, también está el tema de la reducción de las semanas para las mujeres, para las señoras, pero pues todavía estamos en ese vilo, esperando. Listo, profe. Profe, una Muchísimas gracias. preguntita. Sí, Buenas tardes para todos. sí. Profe, tengo una pregunta. Para que a uno lo retiren de la empresa, haya una desvinculación,
teniendo un contrato, digamos, indefinido, ellos le deben de enviar un preaviso anticipado de 30 días. Es que ese pedacito Si es se me indefinido, pasó. claro, y de hecho indefinido, ¿por qué le van a terminar? Bueno, es que es un caso de una compañerita. Te comento, pues ella tiene unos diagnósticos médicos y Menos. ella le terminaron, el contrato lo tiene indefinido. La retiraron y ella puso una tutela. La tutela ella la ganó. Entonces otra vez la reintegraron, la reubicaron, etc. Trabajó 6 meses y antier, el día martes, le enviaron una carta donde decía que le terminaban el contrato. No, Y demándelo. pues, digamos que dentro de la tutela, fue lo que ella me dijo que estaba, que ellos solamente podían retirar, bueno, terminarle contrato por justa causa, pero pues no hay ninguna justa causa Sí, porque pues ella no tienen, digamos que un proceso disciplinario. Y el otro caso es por porque deben de pedir al ministerio un sí, permiso, solo sí, de esas dos formas. sí, así Y es. no, realmente no lo hicieron. Entonces la Legal. despidieron. También, pues no creo que la vayan a mandar tampoco a exámenes de egreso porque pues sencillamente pues ella tiene unos diagnósticos. En otras Entonces, palabras, se ganaron una demanda y aparte de ganar una demanda, tienen que pagar una indemnización y posiblemente un reintegro. ¿Por qué? Porque primero, ella estaba con con una debilidad manifiesta a través de las enfermedades que tenía, ¿cierto? Uno. Segundo, tenía un contrato a término indefinido. Aunque el contrato a sí, término indefinido se puede terminar de manera unilateral. Recuerden que si sí. es unilateral debe pagarle una indemnización. Sin embargo, esa persona, al tener esa debilidad manifiesta y ya después del fallo de tutela, obviamente que es un precedente, dice básicamente que la persona no pueden despedirla sino con autorización del ministerio y el ministerio no les va a dar autorización. Entonces, inician un proceso contra esa entidad y seguramente lo van a ganar y van a tener que o reintegrarla o indemnizarla con mejor dinero. ¿Ya? Sí, porque pues bueno, en la primera, cuando le terminaron el contrato, ella la liquidaron, la indemnizaron, pero pues como 4 millones de pesos, o sea, eso no justifica, digamos, que ella esté en esas condiciones para que le den solo 4 millones de pesos y ya por una indemnización, ¿sí? Y aparte, pues la tuvieron que reintegrar y aparte, pues reubicar y ahorita la sacan nuevamente. No están haciendo nada. Están Ok, perdiendo, pero están buscándosela. Están tratando de mirar a ver qué pueden hacer, pero no. Ahí no hay. Dicen ok, procesos, dicen procesos, listo, pues, ya, no se pongan a pelear más con ellos, no se pongan a discutir más. Porque igual ellos van a dilatar y van a dilatar. Inicien un proceso, busquen un abogado de manera inmediata y que él inicie el proceso contra ellos. Andrés, Hola, listo, profe. muchas. buenas, Andrés. Buenas tardes. Buenas Tengo, tardes. escuchan. Sí, claro. Bueno, tengo una consulta. Nosotros tenemos aquí en la empresa un colaborador que en su hobby practica pues su gimnasio, levantar pesas y toda esa vaina. Y en la labor estaba haciendo, pues él expresa que hizo una fuerza y 8 días después reportó que se había herniado. Eh, Cuando pues le solicitamos que fuera al médico para la EPS para que hicieran el reporte inicial con la EPS y contara todo el trámite, nosotros hicimos levantamos la información, recogimos las evidencias, las versiones de testigos y pues nadie se dio cuenta de nada. Y el chico pues nos pide reporte a ARL. Nosotros le expresamos que en primera instancia fuera la EPS para que contara y el médico pues de la EPS lo catalogara inicialmente como laboral o no laboral. Cuando el chico va después de los 8 o 9 días, lo catalogan como enfermedad común. Pues sin embargo, él ya tiene una programación como así eso pasó hace como un mes y medio. Y la programación de la cirugía la tienen hacia un mes y medio más adelante a partir de hoy. No sé qué connotación legal hay,
con él en cuanto a ese tema, porque no se ha calificado en ningún momento como laboral, si digamos el proyecto se termina, se puede sacar, no se puede sacar, qué aspectos jurídicos hay ahí. Pero ¿sacar en qué sentido? ¿Terminar el contrato? Así es. Yo siempre sugiero que espere a ver qué pasa. Porque igual puede ser una enfermedad de origen común y puede ser que esa hernia, aunque realmente las hernias no aplican mucho, pero yo siempre sugiero esperen a ver cómo evoluciona, espera a ver que la incapacidad que esa persona tiene y ya después si posiblemente como es de origen común, eso no le va a generar una pérdida de capacidad laboral. Y aparte de eso, pues es una hernia umbilical, seguramente no va a dar mucho de pérdida de capacidad. Entonces, esperen, hagan que haga el tratamiento, esperen el dictamen médico, esperen que tenga una mejoría médica máxima y ya después toman la decisión. Ok, profe, vale, muchas gracias. ¿Listo, Yasmín? Yasmín, Yasmín. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Miren que a veces Sí, nosotros no buenas miramos. tardes. Hola, Edwin. Buenas tardes. Gracias, profesor. Profesor, una consulta, disculpe. Yo soy abogado laboralista. Gracias a Dios. Profe, yo tengo un señor que fue militar, fue de la Policía Nacional desde el año 1971 hasta el 76. No Sí. trabajó en ninguna otra entidad, se retiró, lo retiraron de la policía, 5 años de servicio. No trabajó en más nada, sino en su casa, en una panadería, pero no cotizó más nada. Hoy en día tiene 80 años. He 80. tratado de buscar la devolución de saldo o la indemnización con referencia a esos 5 años, y el hecho de no haber cotizado siquiera una semana en un fondo privado o en un fondo o en Colpensiones, no le devuelven ese dinero. Pero recuerde que el derecho laboral, tanto así sea como el ¿Él no administrativo, salió tiene pensionado por la fuerza capacitaciones. militar? Señor, ¿Él no salió pensionado por las fuerzas militares? no más trabajó 5 años en la policía, cinco Y años. solicitó el bono pensional, el CETIL. Sí, señor, sí se tiene y lo refleja. Pero para la evolución de esos 5 años de trabajo, dicen que él tenía que haber cotizado un año, una semana o un día en Colpensiones o en fondo privado. Él nunca cotizó en ninguna entidad, sino simplemente en la policía esos 5 años. Uy, envíeme lo que le dice la entidad al WhatsApp y lo reviso. ¿Sí? Por favor. Sí, señor. Regáleme lo que le dice la entidad porque quiero mirar. Porque pues obviamente lo que está queriendo es reclamar ese bono pensional en dinero, ¿sí? Pero quiero Sí, mirar qué es lo que dice señor. la entidad. Regáleme lo que dice Dicen la que, entidad, pues. perdón, y ahora dicen que después de la edad tampoco. Entonces, yo intenté tratar de pagarle una semana o un mes en un fondo privado público. No se puede por la edad, Sí, tampoco. no, envíenme el dato y lo leemos más detenidamente y lo pregunto con otros compañeros, con los de la oficina, ¿vale? Bueno, le agradezco de todo. Sí, Sí, puede revisemos, ayudarme en enviémoslo. eso, le Sí, claro, agradezco. miremos lo Muchas que sea. gracias, señor. Yasmín, Sí, profe. El caso es que la persona sufrió un accidente de origen común. Ya va a cumplir 3 años del momento en que sufrió el accidente. O sea, todavía el proceso que va, no le han hecho la última cirugía para decir que ya puede empezar terapia para su recuperación. O sea, tuvo una lesión de fémur y le afectó también la rodilla. Entonces, él pregunta que si él puede solicitar la calificación para pedir la pensión por pérdida de capacidad laboral. ¿qué fue lo que le pasó? ¿Fémur y qué más? En la rodilla, tiene pues un problema en la rodilla y el fémur, o sea, a raíz de la lesión, el fémur lo tiene más corto. Entonces, él incluso tuvo el tejido blando se le estaba necrotizando y tuvieron que mandarlo a ¿Solamente médico. tiene esas dos enfermedades? ¿Solamente tiene esas dos situaciones? Sí, bueno, también estaba tomando medicamentos para la hipertensión y bueno, ahora a raíz de eso
se le está generando depresión y esa cuestión de Eso ansiedad, le voy a aconsejar algo. ¿sí? Saque todos los exámenes necesarios, Ajá, de todo. Columna, porque si tiene acortamiento de un miembro, seguramente se le afectó la columna ajá. y seguramente la cadera. Entonces, dígale que saque exámenes de todo y ya con eso se solicita y pida conceptos y ya con eso. Porque si usted se va solamente ¿con qué? Con esas dos, no, no le va a dar. Ok, y ya tiene 1.140 semanas cotizadas y tiene 153 años de edad. ¿153 años? No, 53 años de edad Ah, y 1.140 semanas cotizadas. ya tienen ya casi, ya tienen para la pensión. No, pero no. Haga lo que le estoy diciendo. Haga lo que le estoy diciendo. Hágase exámenes de todo, verifique todo, mire, tenga si tiene tratamientos psicológicos de más de un año, también agréguelos, hágase revisar la pérdida de audición, de todo, y con eso arma un paquetico y solicita una calificación integral. Ok, doctor, gracias. Sí, sí. Listo, señores. Bueno, mañana vamos a tocar dos temas. Mañana, pues ya terminamos el día de hoy. Esos eran los temas que quería tocar. El tema de la medicina laboral en este punto son complejos. De hecho, es importante leer esos decretos. Cuando ustedes estén sufriendo alguna pérdida de capacidad o sufran algún accidente, lean el decreto. A veces nosotros encontramos mucha información allí que no es necesariamente tan técnica. Si usted es de las fuerzas militares, pues mire el otro decreto. De hecho, el otro decreto es mucho más fácil de entender que el decreto 1507. Sin embargo, analicen, entiendan importante que siempre el declarar su patología debe demostrar, o bueno, el concepto de su médico debe mostrar qué restricciones o qué secuelas le va a dejar para que obviamente dentro del rol laboral, pues se le haya calificado. Señores, mañana vamos a tocar dos temas. Vamos a ampliar la reforma laboral y vamos a tocar lo que está fresquito, que les había dicho a ustedes, que es la resolución, perdón, la circular 101. Esos dos temas serán tocados mañana en este horario. Mm, no tengo nada más para manejar durante esta jornada. Espero que el diplomado haya sido de su agrado. Espero que ustedes se puedan certificar. Les agradezco por toda la paciencia que han tenido. Les agradezco. Sí, mañana a las 2. Cualquier situación, pues ustedes tienen mi número con Julio. Si yo no puedo, pues tengo un grupo que podría ayudarles. Igual, pues obviamente yo no sé todo. Sería imposible que yo conociera todo. Eh, el material sí ya está actualizado, se ha actualizado. Me falta nomás las normas de mañana, lo que voy a marcar mañana. Y ya, creo que es todo. Eh, con Julia, hablen con Julia Coronado. Ella está disponible en ese momento para certificaciones y demás. Cuando descargamos el material, ya Julia se lo debió entregar. ¿Listo, señores? Igual, pues espero ya completamos todo el abanico de lo que teníamos esperando o del penso que teníamos que tocar. Y pues, señores, nos vemos mañana, confiando en Dios. Les agradezco por la participación, por confiar en sí. Ya cualquier otro requerimiento ya sería por interno. Deseo feliz resto de eh, viernes, que estén bien.